Entonces empezaríamos con la definición general de una ley de potencia aplicado a la distribución de grado. Entonces no hay que perder de vista que de lo que estamos hablando es de una probabilidad de grado y sería igual a una constante por determinar, por determinar, y el grado elevado a una potencia negativa, que es una condición que debe cumplir para que la suma sobre todos los posibles valores de k sea finita. Necesitaríamos que la alfa sea necesariamente mayor que 0, o sea que sea una constante positiva. Y ya habíamos dicho que esto tendría la consecuencia de que si graficamos no p de k, sino el logaritmo de p de k como función del logaritmo de k, esto pintaría una línea recta, ¿sí?, en esta escala log-log. Ahora, como vamos a estar hablando de redes muy grandes, con gran cantidad de nodos, vamos a utilizar el formalismo continuo. Sabemos que K es grados, es decir, el número de vecinos que puede tener un nodo, el número de enlaces que tiene un nodo. Y ese es un valor discreto, son números naturales. Sin embargo, vamos a considerar por un momento, por estar tratando con redes muy grandes, ¿sí?, que podemos considerar a C como un número real, más específicamente un número real positivo. De hecho, lo que vamos a considerar es que K es mayor o igual que 1. K podría ser 0, pero ahorita vamos a ver que lo podemos hacer a un lado. Hay dos formalismos, como ustedes pueden ver en el libro de Barabasi. Un formalismo discreto, en el que K es tomado como un número discreto, y eso nos llevaría a encontrar, el único problema ahí sería encontrar la constante de normalización, ¿sí?, para que la suma sobre todos los posibles K, es decir, desde 1 hasta infinito, la suma total sea 1, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que la C tiene que ser una función, una expresión que tiene que ver con la función Z de Riemann. Y eso es lo único interesante que podríamos sacar del formalismo discreto. Ahora, si nos vamos al formalismo continuo, es decir, considerar acá un valor real, lo único que habría que tomar en cuenta es que ya no tenemos una probabilidad del grado K, sino que ahora tendríamos que hablar de la probabilidad de que K esté entre dos valores, entre un valor A y un valor B. Y eso lo vamos a calcular mediante la integral de A a B de la función de probabilidad de K respecto a K. Entonces, lo único que hay que tomar ahora en cuenta es que en lugar de estar hablando de una probabilidad, una P subíndice K, ¿sí?, estamos hablando de una P como función de K. Y que en lugar de sumas, como hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a utilizar integrales para obtener la probabilidad de que K se encuentre en un intervalo. Tomando eso en cuenta, lo que necesitaríamos ahora es encontrar algunas condiciones sobre la alfa, que es de las que vamos a sacar conclusiones interesantes. Les decía que en el formalismo discreto, pues por ahí se encuentra la constante de normalización y nada más, ¿sí? El formalismo continuo nos permite sacar algunas conclusiones que además nos van a permitir vincular este tema, como habíamos visto el martes, cuando hacíamos la introducción general, con muchos otros temas de interés relacionados con complejidad, con vuelos de Levi, con la distribución de Zipf y muchas otras cosas, ¿no? Entonces vamos a requerir que la integral de la función de la distribución de probabilidad pk respecto a k sea 1. Algo que hay que tomar en cuenta aquí es que la integral va a estar dada desde un k mínimo y puede tomar cualquier valor, puede ser tan grande como queramos. Este k mínimo en general lo vamos a tomar como 1, pero la distribución de probabilidad puede satisfacer una ley de potencia en cierto intervalo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que puede haber un K mínimo, ¿sí? Por lo pronto vamos a considerar que hay un K mínimo.
que puede ser 10, que puede ser 1, que puede ser 5, puede ser cualquier número. Entonces, de solo considerar esto, que es una distribución de probabilidad, por lo tanto, la integral sobre todos los valores posibles tiene que ser 1, ya vamos a obtener una condición sobre la A. Vayamos a eso. La integral desde K mínimo hasta infinito de la función de probabilidad, de la distribución de probabilidad o densidad de probabilidad también le llaman, bueno, le voy a llamar a partir de ahora P de K, es igual a la constante de normalización, la integral desde K mínimo hasta infinito de K a la menos alfa respecto a K. Entonces esto es igual a C, que multiplica la integral. ¿Cuál sería? Sería sumarle 1 a la potencia y dividirlo entre esa misma potencia más 1. ¿Sí? Pero vamos de una vez a hacer la resta de los extremos. Y entonces lo que tendríamos en un primer momento es la división de K mínima elevado a la menos alfa más 1. Y tendría que estar dividido entre menos alfa más 1, pero ese es el término que vamos a restar. Si es el extremo inferior, tendríamos que restarlo, entonces vamos a cambiarle el signo de una vez. Alfa menos 1. ¿Sí? Y ahora, la antiderivada evaluada en infinito tendríamos necesariamente que ponerlo como el límite cuando K tiende a infinito de K a la menos alfa más 1 dividido entre menos alfa más 1. ¿Sí? De aquí tenemos dos condiciones sobre la alfa para que este límite sea convergente, para que este límite tenga un valor finito. ¿Sí? Necesitaríamos por un lado que la potencia a la que vamos a elevar acá sea negativa. ¿Sí? Esto implicaría que menos alfa más 1 tiene que ser necesariamente menor o igual que 0, ¿cierto? Porque podría ser 0 y entonces tenemos el límite de 1, el límite cuando K tiende infinito de 1 y eso es finito. Sin embargo, por la forma del denominador hay otra condición sobre alfa y es que alfa tiene que ser distinto de 1. De estas dos consideraciones, ¿sí? Al mismo tiempo, tendríamos que alfa, para que esto sea una función de probabilidad, es decir, esto sea normalizable, alfa tiene que ser necesariamente mayor que 1. Considerando eso, ya podríamos decir que este elemento, este sumando se cancela, el límite infinito se cancela, es 0, y tendríamos entonces que la integral completa es C, K mínima, a la menos alfa más 1 dividido entre alfa menos 1. Y ya habíamos dicho que eso tiene que ser igual a 1, ¿sí? De donde obtenemos que la constante de normalización es alfa menos 1 multiplicando a K mínima de alfa menos 1, porque pasa multiplicando, digo, está multiplicando, pasa dividiendo, o lo que es lo mismo, cambiarle el signo a su potencia. ¿Sí? Y finalmente, ya lo pongo aquí acomodado, tendríamos que P como función de K es igual a alfa menos 1, K mínima a la alfa menos 1, K a la menos alfa. Y esta es la expresión que debe satisfacer la ley de potencia para que sea una distribución de probabilidad adecuada. ¿Sí? Vamos a sacar otras conclusiones respecto a la alfa y lo vamos a hacer a partir de los momentos de la distribución. Momentos de la distribución P de K. ¿Sí? Y ustedes saben que la información de una distribución de probabilidad está contenida en los momentos. ¿Qué son los momentos? El valor esperado de las potencias, en este caso de K. ¿Sí? Como recuento, cuando hablamos del primer momento,
no es más que el valor esperado de la potencia 1 de la variable, ¿sí? Que es exactamente igual a la media. Ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena escribirlo, que el segundo momento de una distribución o de esta distribución, que sería k cuadrada, ¿sí? Está relacionado mediante esta formulita, el segundo momento menos el primer momento al cuadrado, ¿sí? Está relacionado con la varianza, ¿sí? Y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, que normalmente se denota como que es sigma, ¿sí? Es la desviación estándar al cuadrado, que nos da una noción de la anchura o de la concentración de los valores que puede tomar la variable aleatoria, ¿sí? Entonces es la anchura. Podríamos decir que la desviación estándar nos dice en qué rango se encuentra cierto porcentaje de la variable, de la variable aleatoria. El tercer momento, ¿sí? Que sería k cúbico, está relacionado mediante una función, ¿sí? Como esta de aquí arriba, ¿sí? Que no voy a poner, pero que vale la pena que la busquen en Wikipedia, ¿sí? Porque ahí depende de si es el momento normal y todas esas cosas, y entonces queda una fórmula que no vale la pena escribir ahorita, perder mucho tiempo, pero que está relacionado con la simetría de la distribución. Y el cuarto momento está relacionado con la curtosis, creo que le llaman, ¿no? Que si es qué tan delgada es o qué tan gordita es la distribución, y si es cero es igual a una campana de Gauss, ¿no? En fin, entonces, en general, tendríamos el enésimo momento, ¿sí? Que cómo se calcula, no lo hemos dicho, pero cómo se calcula en general, tendría que ser la integral desde los distintos valores posibles, que es desde un k mínimo hasta infinito, de la enésima potencia de la variable por la distribución de probabilidad. Sí, y esto siempre integrado respecto a la variable. Entonces así se calcularía el enésimo momento. Vamos a calcular el enésimo momento de la distribución de la ley de potencia, de la distribución ley de potencia. Esto es igual, por definición, a la integral desde k mínimo hasta infinito de k a la n, la función de probabilidad, estoy copiando la fórmula, ¿sí? Respecto a acá, pero ya sabemos que esto es igual, o lo teníamos acá, a alfa menos 1, k mínima elevada a la alfa menos 1, la integral de k a la n, esta k a la n, y quedaba un k a la menos alfa de k respecto a acá. Y esto es igual a toda esta constante, por lo pronto le voy a llamar c, ¿sí? Después la recuperamos, c por la integral desde los límites de integración k mínima hasta infinito. Aquí es donde ya voy a considerar a k mínima 1 por lo pronto. Después podrían sustituirlo por el valor, pero aquí ya le voy a poner 1, de 1 infinito. Entonces incluso podríamos... Ahorita lo importante va a ser el comportamiento asintótico, no tanto las constantes. ¿Sí? Entonces, disculpen que ahí quedó separado. Entonces es una constante, la integral de 1 infinito de k a la n menos alfa respecto a k. Esto es c que multiplica a 1 porque es el límite inferior, y la integral sería k a la n menos a más 1. Pero como estoy restando, la antiderivada evaluada en el límite inferior, sería en lugar de n menos k menos alfa más 1, sería alfa positiva menos n menos 1. ¿Sí? Y a esto le vamos a sumar otra vez, veámoslo de la siguiente forma, el límite
cuando k tiende a infinito de, ahora sí, como tendría que quedar, k a la n menos alfa más 1 dividido entre n menos alfa más 1. ¿Sí? Nuevamente, habría dos condiciones para la potencia para que este enésimo momento esté bien definido. ¿Sí? Por un lado, que n menos alfa más 1 sea menor que 0, y por otro lado, que n menos alfa más 1, bueno, aquí es menor o igual que 0, y n menos alfa más 1 sea distinto de 0. Entonces, esto lo que significaría, ¿sí?, es que el enésimo momento, y déjenme ponerlo así, el enésimo momento de K es, y lo voy a poner entre comillas porque no es una manera bastante informal de decirlo, es menor o infinito, es decir, es finito o está bien definido, sí y solo sí, sumando estas dos condiciones, n es menor que alfa menos 1. Entonces esta sería la condición para que el enésimo momento esté bien definido. ¿Eso qué implicaciones tendría? Y aquí está lo interesante. Voy a hacer un diagrama. ¿Sí? Vamos a ver si se entiende. En donde acá abajo voy a graficar a la alfa. No es un plano cartesiano, es un diagrama, pero aquí abajo vamos a dejar correr a la alfa. Y aquí vamos a ver al primer momento en el que n es igual a 1, el primer momento, y aquí n igual a 2, el segundo momento. El que tiene que ver con la varianza, con la desviación estándar, etc. ¿Sí? Y ahora vamos a barrer los distintos valores de alfa. ¿Sí? Alfa igual a 1, a 2, a 3, a 4. Ya sabemos una cosa, que para que esté bien definido, lo habíamos dicho, ¿sí?, para que se trate de una distribución de probabilidad bien, o sea, normalizable, necesitaríamos que alfa fuera mayor que 1. Entonces, toda esta región de acá es una región prohibida. ¿Sí? Alfa no puede tomar estos valores, porque si no, no tendríamos una distribución de probabilidad aquí. No sería normalizable la función k a la menos alfa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando alfa está entre 1 y 2? Cuando alfa está entre 1 y 2, alfa menos 1 está entre 0 y 1. ¿Sí? Solo estoy restándole, pues le estoy restando 1. ¿Sí? Alfa puede estar entre 1 y 2, pero si le quito 1 a alfa, está entre 0, y por eso la estaba regando entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se relaciona alfa menos 1 con la n en los distintos momentos? ¿Sí? En el primer caso, tendríamos que n, que vale 1, ¿sí?, es mayor a alfa menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, no se cumple esto. Esto revísenlo con mucha atención. No se cumple esto y por lo tanto el primer momento no está definido. ¿Sí? Entonces el primer momento diverge, o le voy a poner aquí igual de forma bastante informal, de manera bastante informal, que el primer momento es infinito. Y lo mismo para el segundo momento. ¿Sí? El segundo momento, esto es n, que es igual a 1, es mayor. Y acá el segundo momento n es igual a 2. ¿Sí? Alfa menos 1 es menor que 1, también es menor que 2. ¿Sí? Por lo tanto es a menos 1. Y no se satisface esto tampoco para el segundo momento. De modo que tenemos una distribución de probabilidad muy curiosa,
que si bien sí es una probabilidad, así es una distribución de probabilidad bien definida, porque siempre es mayor que 0 y porque su suma sobre todos los posibles valores da 1 o es normalizable, no está caracterizado por una media, no tiene una media, ¿sí? Y tampoco tiene una desviación estándar, bueno, no tiene un segundo momento y por lo tanto no tiene una varianza y por lo tanto no tiene una desviación estándar, ¿sí? ¿Qué pasa con alfa cuando alfa está entre 2 y 3? ¿Sí? En este caso, alfa menos 1 es mayor que 1, pero menor que 2. ¿Sí? En este caso, sí se satisface esto que está acá, para n igual a 1, ¿sí? Que es el primer momento, sí tenemos que n igual a 1 es menor que alfa menos 1, esta condición de acá, ¿sí? Por lo tanto, aquí sí tenemos una media que es finita, luego lo pongo así de manera informal, que es menor a infinito, que es finita, ¿sí? Entonces es una distribución de probabilidad que si le saco el promedio sí obtengo un número. Sin embargo, n que es igual a 2 es mayor que alfa menos 1, por lo tanto, este segundo momento resulta ser infinito. Y ya de aquí en adelante ya no hay ningún problema, ¿sí? Aquí ya con alfa menos 1 entre 2, aquí 2 es menor a alfa menos 1, que es menor que 3, ¿sí? Y de hecho eso va a ocurrir de aquí en adelante. Ya está bien definido el segundo momento y está bien definido el primer momento. Y eso ocurre de aquí en adelante. Entonces, para quienes están llevando probabilidad o ya llevaron probabilidad, de aquí en adelante, como el primer momento y el segundo momento ya son finitos, ¿sí? Ya se satisface el teorema del límite central o el teorema central del límite, no sé cómo se llama realmente, ¿sí? Que es en el que si le suman puras variables aleatorias dadas por esta distribución de probabilidad, la suma eventualmente cuando es lo suficientemente grande va a tender a una distribución normal, una gaussiana. Y entonces esos no son los casos interesantes. Los casos interesantes están aquí. Si alfa está entre 1 y 3, puede ocurrir que ni el primer momento, ni el primero ni el segundo momento estén bien definidos, ¿sí? Lo cual ya de por sí es interesante. Y más aún, si alfa está entre 2 y 3, puede ocurrir que el primer momento sí está definido, o sea, la distribución sí tiene un promedio, pero no está concentrado entre dos posibles valores. Es el caso en el que les decíamos que sí hay un promedio, pero este promedio no nos da una orientación de en torno a qué valor están todos los valores, todos los posibles valores, sino que nos dice aquí está el promedio, pero te puede decir tanto como quieras a la derecha, según el tamaño de tu muestra, incluso los valores menores también pueden ser muy considerables, muy poblados los valores menores. Así que esa podría ser una de las razones por las cuales se le conoce como una distribución con independencia de escala. ¿Qué nos dice la escala de alguna distribución regular como la normal o como la binomial y todas esas? Hay una escala característica porque en torno a la media se encuentran todos los valores tienen la misma escala, ¿sí? ¿Qué ocurre en este caso? A pesar de que hay un promedio, tu variable se puede ir a distintas escalas y eso es precisamente una de las cosas que inspira el nombre de independencia de escala, aunque hay otro que vamos a revisar con más detalle en un siguiente video,